Invito a los hermanos a ponerse en reverencia mientras hago una oración en silencio para comenzar esta escuela sabática. Bien, para comenzar esta escuela sabática entonces, invito a los hermanos a abrir sus himnarios y vamos a alabar al Señor y vamos a cantar el himno 474 para empezar esta escuela sabática. Día del Señor, gratísimo solaz, al viento bienhechor, al fatigado das, dejando penas y aflicción, anhelo hoy tu bendición, anhelo hoy tu bendición, oh príncipe de paz, tu fuente de bondad, al pecador le das perdón y libertad. El día de hoy es la señal de Dios el Padre Celestial, de Dios el Padre Celestial. Ya viene el día final en forma muy veloz, y al coro angelical pronto uniré mi voz. El sábado prenuncio es de gozo y paz que habrá después, de gozo y paz que habrá después. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en los libros de San Juan, capítulo 3, versículo 2, que nos dice así. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Amén. Con esta meditación vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias nuevamente por darnos la oportunidad de volvernos a reunir por este medio otro sábado más. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté en cada mente y en cada corazón y que podamos aprender de tu palabra y no solamente aprenderla y estudiarla, sino también poderlas poner por obra. Todo esto te lo pido, Señor, con el perdón de nuestros pecados, y no porque seamos merecedores de nada, sino por los méritos y la sangre derramada de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar con la inición de la escuela sabática. Que es sábado 10 del 10 del 2020, lección número 2. El título de la lección es Un Maestro Divino. El versículo de introducción estaba en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 2, que nos decía: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El espíritu de profecía que está en Consejos sobre la Escuela Sabática, página 120, nos dice así: Jesús, el Divino Maestro, tomó sobre sí la naturaleza humana,
sin otro propósito que manifestar a los hombres la misericordia, el amor y la bondad de Dios, para hacer provisión para la salvación y felicidad de sus criaturas. Con este fin murió, diariamente mostró delante de ellos mediante las obras de bendición para el hombre, cuán grande eran su ternura y amor para con el género humano caído. Su corazón era un manantial de inagotable compasión, en el cual el anhelante corazón podía ser provisto del agua de la vida. Lectura adicional está en Deseado de todas las gentes, página 310. Entonces vamos a comenzar con los tópicos de las lesiones, ¿no? El tópico de la lesión del día domingo, el subtítulo es El maestro y su estudiante. Esta lesión estará a cargo de nuestro hermano obrero Miguel Gámez. El segundo tópico de la lesión es, el subtítulo es Un hombre necesitado de muestra respeto. Esta lesión estará a cargo de nuestro hermano obrero Lalo Mondragón Flores. El tópico del día miércoles, el subtítulo es Revelando su divinidad. Y esta lesión estará a cargo de nuestro hermano obrero Oscar Ramírez. El tópico del día miércoles, el subtítulo es La multitud lo reconoce. Esta lesión estará a cargo del obrero Paulo Alfonso. El tópico del día jueves, el subtítulo es Sus enemigos quedan consternados. Y este tópico estará a cargo por la colaboración de algún pastor o hermano. Pongamos atención a los tópicos de los días de las lesiones. Entonces, comencemos con la lesión de este sábado. Activar su micrófono, siéntase libre para poder, con la gracia de Dios, responder a la consigna. ¿Por qué era correcto que la gente se refiriera a Jesús como maestro? Porque era maestro. Era maestro. Era el maestro, el enviado de Dios. Y dio su ejemplo, ¿no? Porque enseñaba como quien tenía autoridad, dicen. Ahí Entonces él, todos quedaban admirados de cómo él hablaba y lo reconocían como un maestro, como vemos en los versículos que tenemos, ¿no? Que todos lo llamaban de maestro. Perfecto. Gracias, hermano Claudio. Interesante, ¿no? Entonces, la obra de un maestro es enseñar. El hermano mencionó algo interesante. Vemos en Mateo 7, habla de esto, ¿no? En los últimos versículos dice que Jesús enseñaba con autoridad, ¿no? Bien, recordemos también de que en ese tiempo, la obra, o sea, bíblicamente hablando, se reconoce como un maestro a aquel que sabe defender la verdad en base a un escrito está y que vive esa verdad. ¿Ok? Entonces, esto era lo que le daba poder a qué cosa? Al mensaje de Jesucristo, ¿no? A mí me llama la atención cuando la escritura dice que muchas veces las personas se encontraban de frente con Jesús y cuando Jesús los veía, la vida perfecta de Jesús hacía un contraste terrible con la vida de ellos, ¿no? Era una lección. Bueno, la lección para nosotros hoy día es esta misma, por la gracia de Dios. Veamos a Jesús como un maestro, ¿no? Sigamos el ejemplo de su vida, Él sea nuestro modelo y que nosotros podamos también ser sus discípulos, ¿no? Hablamos de los discípulos también, que un discípulo está siempre a los pies de Jesús para aprender. ¿Uno más? ¿Alguien más que desee? O si no, pasamos a la siguiente consigna.
Cuando Jesús dijo de los maestros de Israel, El maestro divino, ¿no? Sí, hermano Darío, disculpe. contrario a lo de Jesús, Jesús dijo de los maestros de esa época, ustedes dicen y no hacen. Dice el Espíritu de Profecía. Esto era lo que daba autoridad a la enseñanza de Jesús, su vida, que estaba en armonía con lo que enseñaba, ¿no? Perfecto. Gracias, hermano Darío. Bien, lecciones precisas, ¿no? Recordemos que también el hecho de ser un maestro es un don de Dios para su iglesia en los últimos tiempos. Cada uno de nosotros puede participar también de esto, ¿no? Con la gracia del Señor de este don. Vamos entonces, el tópico la segunda consigna. Hermano Lalo, la palabra contigo, querido hermano. Buen día, apreciados hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro amado Jesús. Y contentos por estar una vez más compartiendo estas preciosas lecciones. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de las preguntas de repaso. Y la pregunta 2 nos dice, ¿cómo un altivo rabino mostró respeto hacia Jesús? ¿Por qué lo hizo? Esta pregunta está basada en el estudio del día lunes. Así que vamos a invitar a los hermanos que quieran aportar con esta respuesta. Pueden sentirse libres para hacerlo. Entonces, vemos que una persona muy importante del pueblo judío, un rabino, bueno, aquí la pregunta dice un altivo rabino porque eran muy altivos realmente, pero vino y mostró cierto grado de respeto hacia Jesús, algo que era poco común, ¿no? Entonces, ¿de qué manera mostró ese respeto? Los hermanos se recuerdan. Sí. Se postró a los pies de Jesús, cosa que ninguno de los rabinos ni sacerdotes jamás hizo, ¿no? Con relación a Jesús. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Este rabino vino y se postró a los pies de Jesús. ¿Y por qué lo hizo? ¿Alguien quiere aportar? Porque él tenía fe en Jesús, ¿no? Y se humilló pidiéndole que vaya a curar a su hija, ¿no? Entonces, de esta forma él demostró su fe, ¿no? Y así fue. Entonces, ahí lo tenemos, gracias hermano Claudio. Vemos que la necesidad los llevó a mostrar ese grado de respeto, ¿no? Hacia Jesús. Todo indica que no era fingido, ¿no? O sea, él sintió la necesidad extrema porque su hija estaba a punto de morirse. Entonces, vino y se arrodilló a los pies de Jesús y le pedía, ¿no? Que vaya y sane a su hija. Lo más interesante es que Jesús, él respondió, ¿no? Al pedido de un padre desesperado y se encaminó hacia su casa para cumplir con el pedido hecho de acuerdo a la necesidad. Y de acuerdo a la nota, es que los discípulos mismos estaban sorprendidos, ¿no? Porque él había respondido al clamor de este padre. Pero igual se encaminaron para acompañarlo, ¿no? Para acompañarlo. Entonces, podemos ver de que el Señor Jesús, él va a responder a las oraciones, a los pedidos de cada persona que vaya él sintiendo su necesidad. Nuestro hermano Eduardo parece que levantó la mano. Sí, buenos días. Cuando nosotros nos postramos delante de Dios, ¿por qué nos postramos? Nos postramos porque lo reconocemos como Dios, como digno de suprema alabanza.
cuando Jairo se postró delante de Jesús sin importar lo que pudieran pensar delante de los demás, porque maestros habían muchos. Pero él reconoció en Jesús algo mucho más que un maestro. Lo reconoció a Jesús como el enviado de Dios, como el Mesías. Al igual que aquel leproso. Muchos leprosos habían en el tiempo de Jesús y no todos fueron curados. Pero no fueron curados no porque Jesús no quisiera curarlos, sino porque si ellos no reconocían a Jesús y no creían de que Jesús tenía el poder de curarlos, por más que Jesús estuviera presente, ellos podían estar ahí, sin embargo no iban a ser curados. Sin embargo, hubo un leproso que no le importó lo que la gente pudiera pensar de él, ni siquiera cuando le tiraban piedras como para que él se apartara. Sin embargo, él siguió, a pesar de todo, se encaminó hacia Jesús y fue porque él reconoció en Jesús a alguien mucho, mucho más que un simple maestro. Reconoció como un enviado de Dios, como el Mesías. Entonces, esto para nosotros también nos deja una lección que nosotros no tenemos que esperar una situación desesperada, porque lo que está pasando muchas veces dentro de nosotros como pueblo de Dios, está pasando situaciones de las cuales muchos de nosotros estamos viendo y principalmente una de ellas que es la más dolorosa o es la pérdida de un ser querido o una enfermedad. Y siempre como en el caso de Jairo, en esa desesperación de él de poder haber buscado todo tipo de solución y no la encontró, se dirigió pura y exclusivamente a Jesús porque reconoció que en Jesús podía encontrar la solución a su problema. A pesar de que cuando le dijo el siervo, ya no molestes más al maestro, que tu hija ya está muerta, ya está, no hay más solución, se acabó. Para ellos no había esperanza, pero sin embargo cuando Jesús le dijo, solamente cree y tu hija será salva, él se aferró más a Jesús todavía. Así eso demuestra la confianza realmente que él tenía en Jesús. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Interesante, ¿no? De que en la nota de la B, la última parte dice que el corazón del tierno y compasivo Cristo se conmovió, ¿no? O sea, Jesús se conmueve por las necesidades de los que sufren. Entonces, el mismo Jesús del pasado es el mismo Jesús de ahora, ¿no? Así que cada vez que sintamos alguna necesidad, el ser humano tiene que ir a Cristo y con toda certeza Jesús, Él va a escuchar y va a responder sus oraciones conforme a su voluntad, ¿no? Vamos a pasar con la siguiente, hermano Miguel. Gracias, hermano Lalo. Perfecto. Hermano Oscar, dejamos la palabra contigo, hermano querido. Muy bien, vamos a continuar entonces con el día martes. Permitidme un momentito, hermano Oscar, antes de continuar. Nuestra hermana Roberta dejó un texto, un mensaje que decía, nos da un saludo, buen día, y dice, Jairo, dice, se acercó a Jesús con corazón quebrantado, dice, por su necesidad. Gracias, hermana Roberta, por su aporte, por su comentario. Dios sea alabado por esto. Hermano Oscar, ahora sí, adelante. Muchas gracias, hermano Miguel. Bueno, vamos a continuar, ¿no? El martes habíamos llevado, ¿no? Revelando su divinidad. Aquí había hecho 2 milagros, ¿no? De volver a la vida, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, el maestro de los maestros, ¿no? Habíamos tenido en cuenta muy bien, ¿no? Que Jesús tenía 3 discípulos más cercanos a él, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Siempre a Pedro, Santiago y Juan, él les llevaba junto, ¿no? Él siempre les llevaba adelante. ¿Ustedes recuerdan cuando él iba a hacer sus oraciones personales? Siempre le gustaba que estén los 3 con él. Y en este caso pasó igual, pasó lo mismo, ¿no? Podemos llegar a pensar que ellos siempre estaban con él, con Jesús, ¿no? Y después de los 3 estaban los siguientes, ¿no? Y siempre pasó en la historia esto, ¿no? Podemos pensar que ellos eran las personas que tenían un poco más fe quizás que los otros, o quizás más afines, no sabemos, ¿no? Pero en sí, siempre tenía Jesús 3 súbditos más cercanos a él, ¿no? Bueno, en el liderazgo pienso que pasa lo mismo, ¿no? Entre un maestro y muchos estudiantes siempre tienen los
que más se llegan a destacar, ¿verdad? Y ahí están los tres ponderados, por decir, porque los tres le gustaba orar, le gustaba entender mucho la palabra de Dios, ¿no? Pero para demostrar su divinidad tuvieron que llevarla a tres. Vamos a la pregunta, dice, ¿qué reveló el milagro con la hija de Jairo acerca de Jesús? ¿Qué reveló? ¿Qué es lo que le reveló a Jesús su divinidad con relación a la hija de Jairo? Hermano Mario Legadreta. Gracias. Hermanos, ahí reveló que en él estaba la vida. En esos acontecimientos, esos quedaron registrados para que nosotros creamos hoy, porque Jesús dijo, ¿crees? Al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Hermano Darío, tal vez también otro comentario. Bueno, lo que yo encuentro de los tres discípulos es eso, que fueron los que más se mantuvieron cerca de Jesús en la hora más crítica, como fue el momento de su muerte, ¿no? Pedro, Santiago y Juan son los que más cerca estuvieron del tribunal y del juicio de Cristo, a pesar del error de Pedro, pero él estaba ahí, ¿no? Y bueno, para ciertas labores, a pesar que nosotros tenemos todo el mismo conocimiento, para ciertas labores algunos están más capacitados que otros. Amén. Así que, y para poder trabajar Jesús, hacer el milagro, tuvo que sacar a aquellos que tenían un espíritu de falta de fe, de espíritu de descontento, de burla, inclusive porque se burlaban de él, ¿no? Así que frente a esta situación, Dios no puede hacer milagro, ¿no? Solo los que están en armonía con él pueden recibir los beneficios de los milagros de Cristo, ¿no? Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Darío. Yo recuerdo algunas historias que me contaban algunas personas donde el cual ellos saben ir a sacar demonios. La palabra de Dios dice, con ayuno y oración echaréis demonios. Pero, bueno, este anciano de iglesia llamaba, ¿no?, a los de mayor consagración, ¿no? ¿Quiénes quieren ir? Nadie quería ir. A los que estaban más consagrados parece que eran los más tímidos que no querían. Y él escogía, hermano, acompáñame usted, a dos personas, a tres hay veces, ¿no? Y bueno, él iba, empezaban a cantar los himnos del himnario antiguo, por supuesto, en ese tiempo en la iglesia adventista, y empezaban a cantar, cantaban, y el demonio empezaba a manifestarse palabras, groserías, y empezaba a decir las verdades a uno, y los otros seguían cantando, y como un viento se esfumaba, ¿no? Entonces, para hacer ese tipo de milagros que son tan fuertes, se necesita personas que sean poco más afines, ¿no? En este caso, a la espiritualidad. Yo pienso que esos tres tenían ese más o menos ese don que podrían también haber hecho eso, ¿no? Claro, a futuro se notó, ¿no?, que Pedro y los demás hicieron también tipo de milagros. Pero la divinidad de Jesús se ha manifestado devolviendo a la vida al quien muere, ¿no? Al muerto. Entonces, por eso dice, el quien está en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Un día vamos a volver a resucitar nuestros seres queridos, van a volver a la vida, pero para tener la vida eterna esta vez. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y eso es lo que pasó en ese momento. Entonces, su divinidad se muestra de acuerdo a que Él es dueño de la vida y Él puede dar la vida. Satanás no puede, ningún otro, haga lo que haga. Ustedes recuerdan también que en Egipto, el rey egipcio murió, ¿no? Murió su hijo por la última plaga. Y llamaron a los hechiceros, magos y todo, y a Dagón, y todos oraban y nadie no podía devolver la vida. Solamente Dios. Sí, los hijos de Dios devolvieron la vida. Amén. Amén. Gracias, hermano, entonces, por responder la consigna y también los hermanos que han considerado. Bien, nuestra hermana Roberta también comparte su opinión, su comentario. Dice, Pedro, Jacobo y Juan estaban más involucrados en todo su ser en entrega total. Ellos como discípulos y Jesús como su maestro. Perfecto. Muchas gracias, hermana Roberta, por su aporte. Bien, en la siguiente consigna hablamos de una experiencia, ¿no?, que sucedió. Hablando de esta experiencia, dice la consigna, cuando Jesús expulsó los demonios del muchacho,
¿Cuál fue la reacción de la familia? ¿Cuál fue la reacción de los escribas? ¿Por qué? Mana Susi, ¿recuerda algo de esta experiencia? ¿Nos ayuda a responder la consigna? Ok, bueno, vamos a ver. Hermana Elena, ¿qué te parece? ¿Podrías ayudarnos con esta consigna? Cuando Jesús expulsó los demonios del muchacho, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de la familia y cuál fue la reacción de los escribas? ¿Por qué? Algo que podamos resaltar del estudio del día miércoles. Anteriormente el padre del muchacho había estado ya con los discípulos de Jesús, ¿no? Y bueno, él vino a Jesús y le comentó esto, le dijo que él había estado con los discípulos de Jesús y no habían podido expulsar al demonio. Para lo cual este hombre estaba tan desesperado que le dijo, bueno, viendo, ¿no?, que los discípulos no pudieron, y en esto me detengo un segundo diciendo de que, bueno, ellos estaban disintiendo, estaban en controversia, y como decían antes, con este espíritu no puede obrar los milagros de Dios. Por ende, Jesús, sabiendo todo esto, bueno, entonces calmó al Padre, porque el Padre le dice, si tú puedes, entonces Jesús le dice, si tienes fe, será hecho, y así fue. Y ahí Bien, quedaron no gracias, admirados. hermano. Sí, ya que el muchacho quedó como muerto, pensaron que estaba muerto el muchacho, pero no, Dios le había liberado de estos demonios. Perfecto. Gracias, hermana. Entonces, ¿cuál fue la reacción al final del padre y también de los escribas? Bueno, recordemos que el padre estaba con una necesidad y el padre esperaba de parte de Jesús una respuesta. Recordemos que Satanás estaba ahí también influenciando del lado de quienes, de los escribas, ¿no? Tratando de contrarrestar la obra que Jesús estaba realizando. Pero cuando los discípulos no lo hicieron, aparentemente era imposible sacar a ese demonio. Pero cuando llegó Jesús, entonces no había forma, ¿no? Estaba la autoridad divina ahí dispuesto a liberar a este muchacho, ¿no? Y bueno, de parte del Padre hubo un regocijo, una alabanza, un gozo, porque el Hijo había sanado, ¿no? Y de parte de los escribas, bueno, lo único que aumentó en ellos fue ¿qué cosa? El odio, ¿no? El enojo, la ira contra Jesús. Y bueno, en este mundo exactamente tenemos la misma situación, ¿no? Dos tipos de espíritu, aquellos que se gozan, se deleitan con el bien del prójimo y aquellos que, bueno, tristemente hacen todo lo contrario, ¿no? Tenemos todavía entonces un par de minutitos más, si alguien desea aportar algo para enriquecer el estudio. Según Helio, ni Cristo podría hacerlo, ¿no? Correcto. Esa fue la acusación que lanzaron contra los apóstoles y toda la gente oyendo, ¿no? Ni Jesús, ni vuestro maestro va a poder hacer esto, ¿no? Y bueno, eso fue causado por la misma conducta de los discípulos, como hablamos los otros días, ¿no? Debido a su divergencia, celos, y estaban enojados porque ellos no estaban allá, en fin. Y eso trajo vituperio sobre Cristo. Ellos también eran responsables de esto, ¿no? Los mismos discípulos. Perfecto. Gracias, hermano Darío. Tenemos un comentario más también en base a este tema. Vemos cómo la fe de su padre hacia Jesús demostró que Jesús tiene la última palabra sobre la vida de su hijo, ¿no? Una grande verdad. Entonces, qué importante poder ver también el amor de un padre hacia sus hijos, ¿no? Con el objetivo de que puedan estos salvarse, ¿no? Hacía muchos años que el padre, recordamos que le explicó con angustia las pruebas que estaba pasando el hijo por causa de este demonio. Realmente considero que el padre se ha sentido muy aliviado, porque no solo afectaba al hijo en sí mismo, en su propia vida, sino también la influencia de la familia, en la familia, con certeza, ¿no? En el círculo del hogar. Dios sea alabado entonces por esta preciosa lección para nosotros hoy día y recordemos, para Jesús nada es imposible, ¿no? La última consigna, dejamos a nuestro querido joven Samuel Sopérez, adelante.
Muchas gracias. Buen día para todos los hermanos. Entonces ya pasando a la... Buen día. Muchas gracias. Pasando a la pregunta del día jueves, ¿no? El repaso de lo que estudiamos el día de ayer. La consigna nos decía, ¿cómo desconcertó a Jesús a los espías que fueron enviados a tenderle una trampa? Así que vamos a estar repasando, ¿no?, esta situación que se le presentó a Jesús y cómo él la resolvió. Quería pedir si nuestra hermana Rosemary podría contribuirnos, ayudarnos en la respuesta. Hermana Rosemary, ¿puede activar su audio? Hola. Sí, adelante, hermana, ¿Me le escuchan? escuchamos. Adelante, bienvenida. Bueno. Entonces, aquí la pregunta dice, ¿cómo desconcertó Jesús a los espías que fueron enviados a tenderle una trampa? Entonces Jesús dio una respuesta clara y sencilla, porque los otros venían a tenderle una trampa para decirle que si decía sí o decía no concerniente a pagar impuestos a los romanos. Entonces podemos ver una respuesta clara de parte de Jesús, porque ellos esperaban algo negativo o positivo para tenderle una trampa. Y todo el tiempo le buscaban una trampa a Jesús. Y no una en esta vez, sino en todas las oportunidades le buscaban una trampa. Bueno, entonces Jesús siempre daba una respuesta clara, simple y sencilla. Y podemos ver la personalidad de Jesús, que era así. Entonces, eso es lo que puedo decir. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosemary. Muchas gracias, hermana. Así es, ¿no? Vemos el contraste entre el espíritu con que vinieron estos seguidores, estos espías de los fariseos, ¿no?, que antes habían maquinado esta situación, ¿no?, pensando, ¿no?, que Jesús no tendría escapatoria, ¿no? Pero así vemos que con su sabiduría infinita, ¿no?, lo resolvió de una manera maravillosa, ¿no? Y así también nos dejó precisas verdades, ¿no? Vemos, ¿no?, cómo ellos habían venido con malicia, con hipocresía, con engaño, y él de una manera sencilla y clara resolvió este asunto. Y también, bueno, sí, adelante el hermano Mario. Gracias, buen día, hermano. Sí, humildemente contestaba Jesús, pero con autoridad. Interesante, a mí me quedó una experiencia de un hermano que ya falleció, ¿no? Decía, yo si tengo un enemigo lo prendo fuego. Y yo escuché esa vez, digo, ¿cómo es eso? Dije yo, me quedé frío pensando. Entonces él decía, si tu enemigo tuviera sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer, que haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, como Jesús dijo, para responder humilde, pero con autoridad, la palabra de Dios. Amén. Amén, así es, ¿no? Alberto, adelante. Sí, cuando ellos se acercaron a Jesús, Él los recibió, o sea, recibió las palabras y Él les dijo, ¿por qué ustedes me están tentando, aparentando lo que no creen o diciendo lo que no sienten? Entonces le preguntó de la moneda, de quién era, le dijeron que era de César, y Jesús le dijo, bueno, ya que están viviendo bajo un gobierno extranjero, lo cual no era la voluntad de Dios, pero por vuestros pecados están en esa situación, lo que tienen que hacer ahora es devolver los impuestos a esta nación y darle a Dios lo que le corresponde. Y también es como no lo dijo, pero le dio a entender. Si ellos se humillan y piden misericordia, podría ser revertida la situación. Entonces, mucho para... Ellos podrían haber sacado muchas cosas de la respuesta de Cristo, pero en vez de hacer caso
a las palabras de Cristo, que era una invitación a humillarse, a pedir perdón y a hacer un cambio, ellos más bien dieron cabida a otro espíritu y se hundieron más. Por eso quedaron así derrotados y enojados, amargados. Era una oportunidad, la respuesta de Cristo fue una oportunidad que ellos tenían para recapacitar y ver por qué estaban en esa situación. Y bueno, no la aprovecharon. Muy, muy importante lo que nos comenta, ¿no? Siempre Cristo, ¿no?, nos presenta la oportunidad de arrepentirnos, ¿no? Y nos da una segunda oportunidad, ¿no? Bueno, mucho más que una segunda oportunidad, sino que en todo momento su misericordia hacia nosotros nos la demuestra. También, ¿no?, otro punto a destacar, ¿no?, fue este principio, ¿no?, que quedó instaurado para hasta nuestros días, ¿no?, de nuestra relación con las autoridades, ¿no?, como dicen, como más adelante también remarcaba el apóstol Pablo en Romanos 13, ¿no? ¿Alguien más desea comentar algo sobre esta incisa? Sí, hermano. Lo que me llama la atención, que bueno, como el título de la lección podría ser Jesús un maestro, pero si dijera Jesús un maestro o Jesús un gran maestro, generalmente uno lo asociaría con los maestros de los cuales nosotros hemos tenido en el pasado, que maestros que venían y te daban la clase matutina o a la tarde, y te daban la clase y se iban. El hecho de decir un maestro divino no es solamente un maestro que viene, te enseña y se va. Jesús se relacionaba con la gente y no solamente, y en esta lección nos muestra que no solamente se relacionaba, sino que se preocupaba por cada una de sus necesidades y de nuestras necesidades. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Jesús hace un llamado y dice, venid a mí todos. Y dice también en el 29 de Mateo 11, dice, aprended de mí. Es un maestro que nos llama y nos llama a que aprendamos de él. Pero cuando nosotros venimos a sus pies somos sus discípulos, pero a medida que la relación se va afianzando cada vez más con Jesús, dejamos de ser simples siervos, simples discípulos y pasamos a ser amigos. Y porque dice que el siervo no conoce la voluntad de su Señor, pero el hijo, el amigo, sí, lo conoce. Y la relación es mucho más estrecha con Jesús, porque Él se identifica con cada uno de nuestros problemas. Todos nosotros podemos tener esa firme seguridad de que cualquier problema que tengamos, cualquier cosa que nos llegue a molestar o cualquier cosa que nos deje impaciente, podemos hablar con Jesús y encontramos en Jesús mucho más que un simple Salvador. Encontramos a un amigo que nos escucha y sentimos la presencia de Él, y más allá de su presencia sentimos también siempre es la solución a nuestros problemas y a nuestras inquietudes, y la paz se vuelve a nuestro corazón. Cuando buscamos en Jesús, es el solución a nuestros problemas. Algo que quisiera, para terminar, lo que me llama la atención, que cuando Jesús, quizás no en todos los casos, pero me llama la atención que cuando Jesús hizo la revelación de su poder curando a la hija de Jairo, habían 7 personas. Cuando él también hizo la transfiguración en el monte, habían 7 también. Me llamó la atención eso. Habían 7 porque eran 3 discípulos, Moisés, Elías, con Jesús, y más la voz del Padre que también se hizo presente cuando le dijo a Pedro, este es mi hijo, a él oíd. Gracias. Jesús le dijo, hipócrita, ¿por qué me queréis tentar? No, fue sincero con ellos, porque también quería salvarlos a ellos, ¿no? ¿Por qué me tentáis? ¿No se dan cuenta que están errando, que están queriendo luchar con el verdadero maestro, ¿no? El afán de Jesús era salvarlos también a ellos, que se den cuenta de la situación en que estaban, ¿no? Que pueden arrepentirse también de sus actos, ¿no? Bueno, más tarde dice que muchos de estos judíos también creyeron en Jesús, ¿no? Amén. Agradecemos a los hermanos entonces por explicar cada tópico de cada día, ¿no? De cada lección. Vamos entonces también a dar lugar a las ofrendas. Y vamos a alabar al Señor cantando el himno 487 para las ofrendas.
suenen las palabras. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero, aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero, oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, almas el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, que sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Dios bendiga entonces las ofrendas recolectadas y que sirva para beneficio en su buena causa. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a culminar esta escuela sabática. Invito a los hermanos nuevamente a abrir sus cinarios y vamos a alabar al Señor y vamos a cantar el himno 88 para despedir esta escuela sabática. ¿Qué significa ese rumor? ¿Qué significa ese tropel? ¿Quién puede un día y otro sí? La muchedumbre conmover. Responde el pueblo en alta voz. Paz a Jesús de Nazaret. Responde el pueblo en alta voz. Paz a Jesús de Nazaret. ¿Quiénes decide ser Jesús que manifiesta tal poder? Porque a su paso la ciudad se vuelve ansiosa en torno de él. Lo dice el pueblo y su voz. Paz a Jesús de Nazaret. Lo dice el pueblo y su voz. Paz a Jesús de Nazaret. Jesús quien vino acá a sufrir angustia, afán, cansancio y sed, y dio consuelo, paz, salud a cuantos viera padecer. Por eso alegre ciego yo. Paz a Jesús de Nazaret. Por eso alegre ciego yo. Paz a Jesús de Nazaret. Aún hoy viene el buen Jesús, dispuesto a hacernos mucho bien, y amante llama a nuestro hogar, y quiere en él permanecer. Se acerca ya no oí su voz. Paz a Jesús de Nazaret. Se acerca ya no oí su voz. Paz a Jesús de Nazaret. Amén. Queda entonces culminada esta escuela sabática
Y invito a los hermanos nuevamente el próximo sábado, a las 9:30 horas, también por este medio. Los esperamos. Amén.